El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión le voy a presentar una interesante entrevista con el licenciado Óscar Lara Salazar, quien nos visita en su papel de presidente de la Crónica de Sinaloa, Asociación Civil, una agrupación de cronistas e historiadores también, por supuesto, que se han dado la tarea de ir reuniendo la historia de Sinaloa, tal vez no con el rigor académico que normalmente exige el historiador, pero sí con la riqueza de conocimiento, la riqueza de datos que aporta el cronista, ese cronista que a veces por afición, sin recibir nada de remuneración, se aboca a rescatar la historia de los pueblos, de las comunidades, de las calles, de las casas y por supuesto también de los personajes que han ido poblando la historia de nuestro estado, nuestros municipios y nuestros pueblos. Hoy nos va a platicar el licenciado Lara Salazar acerca de lo que es la Crónica de Sinaloa, cómo nos podemos acercar a ella y cuáles han sido los trabajos más recientes y cómo, por supuesto, como ciudadanos, poder acceder a esas historias que han rescatado los varios cronistas que habitan y que han habitado nuestro estado de Sinaloa. Sin más preámbulo, aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, vamos a escuchar al licenciado Óscar Lara Salazar, presidente de la Crónica de Sinaloa. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al licenciado Óscar Lara Salazar, quien hoy nos acompaña para platicar de algo muy interesante, historia de Sinaloa. Él preside la Crónica de Sinaloa, Asociación Civil, una organización que recientemente encabezó un congreso de historiadores en San Ignacio, en el cual el tema principal fue Heraclio Bernal, un personaje muy importante en nuestra historia. Pero yo quisiera, primero que nada, dándole la bienvenida y agradeciendo su presencia al licenciado Lara Salazar. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a Gerardo Osornio, muchas gracias al Colegio de Sinaloa y a este medio tan importante de esta institución que nos permite compartir un esfuerzo que se está haciendo de parte de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Sinaloa. Muchas gracias. Pues yo quisiera comenzar con esa pregunta. Habrá muchas personas que conocen la Crónica de Sinaloa AC, pero habrá muchas personas también que desconocen este organismo y me gustaría que nos platicara un poquito acerca de él, si se puede brevemente, su historia y de qué se trata, para que la gente sepa que hay gente trabajando en el rescate de nuestra historia, que es el rompecabezas que hay que armar para entendernos mejor. Muy bien, efectivamente, mira, la necesidad en el hombre siempre existirá la necesidad de conocer de dónde venimos, quiénes somos, cómo se ha construido, y hay una pasión también por conocer hechos sucedidos, acontecimientos. El cronista es alguien que no precisamente es un historiador que haya ido a una facultad de historia y se haya formado como tal. El cronista generalmente es una especie de fedatario histórico, que es aquella persona que le gusta la historia más que una formación académica, que le gusta, que tiene una pasión por la historia y que va a buscar el acontecimiento. Generalmente el cronista es aquel hombre del pueblo, de la comunidad, hasta del rancho, que le gusta la historia y empieza a investigar cosas de su propia comunidad. Una lucha que se dio, una tradición que existe, un acontecimiento que se ha suscitado, una leyenda que había, y el cronista va allá y le pregunta a los mayores, va allá y ve dónde se sucedió esto. Y la crónica es eso, una narración de hechos como se fueron dando, como fueron sucediendo. Y entonces, en Sinaloa empezamos de que había algún cronista en Ahome, había un cronista en Badiraguato, había un cronista en San Ignacio, había un cronista en el Rosario. Entonces se vio la necesidad que se fuera
generando una organización para darle consistencia a ese trabajo. Y gentes como don Adrián García Cortés y como Herberto Sinagagua fueron los pilares de que esto se fuera dando, se fueron haciendo un esfuerzo y fueron dándole forma a una asociación de cronistas. Entonces se vio que había algunos que son historiadores, pero que también les gusta la crónica. Claro. Gente que ya pasó por una facultad de historia, gente que hizo estudios y que ve la historia ya con todo un rigor técnico y metodológico, pero que le gusta la crónica. Entonces se hizo más abierta la organización y fue una organización donde pudiera estar cronistas e historiadores. Y ya tiene años, de tal suerte que acabamos de organizar nuestro 16 congreso y es anual. Estamos hablando de una organización de 16 años que ha venido trabajando y hoy en día está muy motivada la gente, está muy participativa y convocamos a reuniones, a encuentros o a congresos y participan más de 50 integrantes entre cronistas e historiadores. ¿Cuál es la importancia de la crónica y del cronista? Uno, que va al hecho concreto. Dos, que va y saca su información de manera directa. No es una información de libros, no es una información de redes, no es una información, el cronista va, hurga, expulga, campea allá en los lugares, en los acontecimientos. Y es muy importante porque muchas veces el historiador se alimenta de ese aporte que hace el cronista. Ya el historiador con una metodología, con un rigor técnico, su materia prima, entre otras fuentes, es el cronista. ¿Por qué? Porque es el que hurgó de manera directa y le aporta elementos fehacientes y contundentes a su trabajo. O sea, eso le da datos duros para sostener su ensayo, su biografía o el trabajo que esté realizando. Entonces, esta ha sido más o menos la idea de tener una asociación de cronistas y es de la que venimos trabajando. Usted habla de pues ya 16 congresos anuales prácticamente desde principios del milenio que estamos viviendo y los anteriores 15, para eso es platicar más específicamente el más reciente, más o menos cuáles fueron, digamos, no los resultados, pero sí el tipo de aportaciones que dieron los cronistas. Me parece muy interesante lo que usted dice porque el cronista, creo entenderlo así también, el cronista va a la anécdota del pueblo, a la leyenda, al personaje jocoso que dejó historia, que dejó presencia y que a veces el historiador por el rigor pues hace un ladito, ¿no? Porque no hay a lo mejor una fuente fidedigna, comprobable que dé fe de su existencia o de lo que haya sucedido, pero el cronista sí nos ha legado aquí en Culiacán, indudablemente, y en muchos otros municipios. Yo conozco algunas crónicas de Mocorito, algunas del Rosario, las de Culiacán, las que hizo don Adrián García Cortés y don Herberto Sinagagua, indudablemente, y rescatan a los grandes personajes de nuestro acontecer cotidiano, el señor que vende dulces, el señor que vendía las aguas, el político y todo aquel que ha sido fuente de presencia importante en nuestro estado. Los otros 15 congresos, más o menos, ¿qué temáticas tuvieron? Bueno, de alguna manera se ha ido identificando donde se desarrolla el congreso, fortalecer el trabajo en ese municipio. Hoy en San Ignacio, de ahí era originario Heraclio Bernal y quisimos tomar este personaje. Pero cuando ha sido, por ejemplo, en el Rosario, de alguna manera se toma también como un referente del personaje del Payo del Rosario. Ah, muy bien. Cuando ha sido el Mocorito, por ejemplo, ya sea Rafael Buelna o Estaquio Buelna, a como va en la región, se le da un perfil de acuerdo a los personajes emblemáticos de la región. Pero también se ha trabajado mucho patrimonio histórico, se ha trabajado mucho rescate de tradiciones, en lo que ahorita decía usted, en el rescate de leyendas, en retomar anécdotas, en dar a conocer aportes de personajes que de otra manera pasarían inadvertidos. Claro. Los corridos de Sinaloa, se ha trabajado los corridos históricos de Sinaloa. Ha sido, bueno, se toca hasta
las tradiciones culinarias, las comidas de las regiones. Claro, Si el cronista puede tocar todo, finalmente él va consignando y los va aportando como elementos para que el historiador se fortalezca, o publicarlas también como crónicas, que además la crónica es mucho más sabrosa que la historia propiamente, porque es liviana, ¿no? No te remite a fuentes que tengas que investigar, sino te transmite la voz popular. La voz popular, el sentir auténtico. Y efectivamente, entonces, así han venido caminando estos congresos, de tal suerte que los cronistas pues han hecho muy buenos aportes. Le hablaba de don Herberto, de don Adrián, de Irma Garmendia, de Francisco Padilla, de todos estos compañeros que han estado trabajando con mucha entrega y con mucha pasión el trabajo de la crónica sinaloense. Licenciado Lara Salazar, seguramente las personas que nos están sintonizando en diversos puntos de nuestro estado, les asaltará la duda de, ¿se ha publicado algo o dónde podemos acceder el público común, que no somos cronistas, que no somos historiadores, pero que nos interesa nuestra historia local, para conocer estos trabajos? Porque es muy interesante que esto llegue al público. Creo que sería pues importante que nosotros como ciudadanos conozcamos nuestra historia. Fundamentalmente nos podríamos, como usted lo dijo al principio, pues entender mejor, conocer el pasado, es conocer nuestra esencia. Y bueno, ¿hay alguna publicación de parte de la Crónica de Sinaloa o los cronistas por su cuenta han hecho algunas que ustedes tengan conocimiento? Bueno, son dos cosas. Hay una que cuando se tiene condiciones, no en todos los congresos hemos podido, pero sí hacemos el esfuerzo de editar la memoria de ese congreso. La hemos estado haciendo, en algunos sí, en algunos no. La subimos a la página de la Crónica, la Crónica de Sinaloa, y algunos municipios, también con algunos municipios hemos estado editando precisamente con ese municipio los trabajos referentes a las historias y a los rescates de ese municipio. Entonces, con un gran esfuerzo, porque el cronista no pertenece a una institución, ni tiene un sueldo, ni tiene un ingreso. El cronista es el personaje libre, que generalmente no vive de eso, por supuesto, claro, pero que le gusta, hurga, campea, esculca y aporta. Entonces, hacemos el esfuerzo por darlas a conocer, y es importante compartirlas, porque bueno, si ya tienes un trabajo y lo escribes, el escritor lo que quiere es que su obra se conozca, pues no es un trabajo para el interior, sino precisamente para compartirlo. Y entonces lo hemos estado haciendo en ese sentido los esfuerzos. Les recordamos a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya alrededor de 2 décadas llega a usted a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, con algunas de las cosas importantes del Colegio de Sinaloa, que son muchas, no podríamos alcanzar a reseñar todas, pero en este programa tenemos semana a semana una entrevista o algún evento grabado para compartirlo con usted. En esta ocasión estamos platicando con el licenciado Óscar Lara Salazar, quien nos acompañó en calidad de presidente de la Crónica de Sinaloa, Asociación Civil, una agrupación de cronistas e historiadores que se han dado la tarea de ir rescatando la historia de nuestro estado más allá de lo que ya sabemos. Esas crónicas, esas historias, esas leyendas, esos relatos que se quedan en el alma del pueblo y que a veces se van perdiendo, pero que afortunadamente ahora hay quien los rescate. Así es que sigamos escuchando aquí en curso el programa del Colegio de Sinaloa al licenciado Óscar Lara Salazar, presidente de la Crónica de Sinaloa. Este congreso número 16 que se llevó a cabo en San Ignacio tuvo pues como tema central Heraclio Bernal, tal como usted ya comentó, pues era reforzar todo lo que se hace de trabajo de crónica alrededor del municipio que es sede año con año o que han sido sedes en los años anteriores de este congreso. Heraclio Bernal, me gustaría que nos platicara en la medida de lo posible un poquito sobre él, porque es un personaje de la historia de Sinaloa. Algunos lo ubican como un bandolero,
Otros lo ubican quizá en lides mucho más acercadas a la revolución y a veces ni siquiera tenemos bien preciso en qué época vivió. Que nos platique un poquito para que los que ignoramos casi todo por completo de Heraclio Bernal y que nos gusta la historia de Sinaloa tengamos un precedente para que nos interesemos y nos acerquemos a su página de internet a buscar la memoria de este congreso más reciente. Sí, claro. Pues mira, la verdad que Heraclio Bernal es un personaje muy interesante y lo pusimos ahí por dos aspectos. Uno, porque es el personaje emblemático nacido de San Ignacio. Y dos, porque es un personaje que todavía tiene aristas donde se aporta todavía a la historia de Sinaloa. Es un personaje no terminado todavía de estudiar ni de aportar. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo decía usted ahorita, es un personaje que oscila entre el bandolerismo y el revolucionario. Pero tiene una característica. Si usted pregunta y hace una encuesta, ¿qué personajes ubicas revolucionarios de Sinaloa? Es muy probablemente que Heraclio Bernal sea mucho más conocido que otros que fueron caudillos revolucionarios, que Ángel Flores, que Iturbe, que Macario Bagiola. Heraclio Bernal forma parte, de alguna manera, del sentir popular, está en el arraigo del pueblo. ¿Por qué? Porque fue un tipo audaz que desafió la dictadura. Fue un tipo que formó parte de ese catálogo de precursores que se adelantaron al estallido de la revolución, como lo fue Malverde, como lo fue Chucho el Roto, que en la dictadura tenían expresiones de rebeldía al régimen. Y lo de Bernal todavía fue más audaz, porque Bernal los golpes que daba a las minas los repartía buena parte a la rancherada, a la pobrería, pero además lo que le da el perfil revolucionario es que lanza un plan revolucionario, el plan de Conitaca, donde establece puntos revolucionarios de que con reivindicaciones revolucionarias, con una proclama. Ahí en el Congreso, por ejemplo, le comento, hubo una polémica porque también se presentó un libro de Tino Nevares, por ejemplo. Sí. Y los autores del libro de Tino Nevares lo ponían al nivel de Heraclio Bernal porque también había asaltado minas y parte del botín lo repartía a los pobres. Entonces decía, bueno, también fue un revolucionario, pero se decía, bueno, quienes sostenían la figura de Heraclio Bernal, decía, bueno, pero Tino Nevares no tuvo una proclama, no tuvo un plan revolucionario, dio golpes, asaltos y los compartía en alguna medida con la pobrería, y eso le daba un rostro social y eso le daba un rostro benefactor, pero no precisamente revolucionario. Sí, claro. Aquí hay un elemento que los une a los dos, y creo que eso le da ventaja sobre muchos personajes, que es el corrido. Sí, que ha sido el testimonio que la gente ha guardado y ha preservado la memoria de ellos, ¿no? Así, creo que el corrido juega un papel muy importante en la popularidad de estos personajes, particularmente de Heraclio Bernal. Otros revolucionarios de Sinaloa tan importantes como ellos, o más a lo mejor, pero no tuvieron esa virtud o esa suerte de un corrido que llegara al alma del pueblo, y quedan en desventaja popular y en desventaja histórica. Sí, porque el corrido es una expresión popular netamente, ¿no? Y ahí quiere decir que están en el alma, en la esencia de la sociedad, a pesar del paso del tiempo, siguen presentes, ¿no? El corrido es un medio muy eficaz y sigue siéndolo en nuestros días, con todos los avances tecnológicos, con todas estas innovaciones que hay. El corrido sigue siendo muy eficaz para llegarle al sentir popular, al sentir del pueblo mexicano. Y creo que Bernal y Tino Nevares tuvieron esa ventaja histórica de que tuvieron corridos que muy apreciados en términos del gusto de la gente, y eso los ha proyectado más allá de las fronteras de México. Pero creo que en Heraclio Bernal la figura es mucho más potencializada, porque fue un disidente del régimen, dio golpes espectaculares, hizo un programa revolucionario y murió prácticamente ya encabezando
ideales, ¿no? Entonces creo que eso lo potencializa. Y efectivamente es una figura que todavía tiene rasgos que aportar, ¿no? Ahí se aportaban ponencias de testimonios de Heraclio Bernal nuevos, testimonios de mujeres que fueron de Heraclio Bernal, entonces, y que tenían su propia opinión. Entonces creo que esto hace que el personaje todavía da de sí para hacer aportes en la historia de Sinaloa. Licenciado Lara Salazar, ¿se tiene pensado para, por lo menos el año próximo, dónde podría ser la sede? Digo, para que la gente que nos está escuchando se vaya animando a acercarse, a escuchar estas ponencias, estas investigaciones, estas crónicas sabrosas, la mayoría de ellas, la verdad, viniendo de la voz popular, no puede ser menos. ¿Se tiene pensado para el próximo año más o menos dónde podría ser? O si ya bueno, sí, el próximo año les comento que entrando en el 4 de febrero en Quilá, vamos a tener un encuentro de cronistas e historiadores. Los invitamos, es en el marco prácticamente de las fiestas tradicionales de Quilá. Lo estamos invitando y ahí también no hay ahí un personaje definido, es alrededor de las tradiciones de la Virgen de Quilá y es abierto para todas las exposiciones que quieran hacer, ¿no? Incluso si hay alguien que tenga algún trabajo que sea una crónica que aporte algo a la historia de cualquier municipio o cualquier región de Sinaloa, con mucho gusto ahí tiene un foro para que la pueda transmitir. Licenciado Lara Salazar, habrá personas que nos están escuchando que quisieran acercarse a la crónica, y le comento esto porque de repente alguna vez platicando con un historiador, pero que también fungía como cronista, me decía que hay muchos cronistas de barrio. Por ejemplo, en la ciudad de Culiacán, donde estamos, y seguramente en todas las poblaciones de Sinaloa, ciudades, pueblos, rancherías, hay alguien que se sabe la historia, que sabe la genealogía de las familias que han dejado huella, que se han preservado con cierta presencia, de manera económica, política, social. ¿Cómo una persona que tiene estas características, digamos, conoce algún barrio de Culiacán, de Mazatlán, de la ciudad de Mochis o de cualquier otro lugar, pudiera acercarse con alguna crónica para participar en esto o aportar, si bien a lo mejor una participación directa, aportar? ¿Hay algunas condiciones, algunos requisitos o a quién se puede acercar? No, mire, es muy abierta, él se puede acercar a cualquier cronista de nosotros, puede acercarse al Instituto de Cultura de Sinaloa y ahí tienen información de la crónica, tenemos una buena relación, o puede acercarse a nosotros. Yo le doy mi teléfono con toda claridad. Yo soy Oscar Lara, soy el presidente de la crónica y mi teléfono es 6671-964862. Me pueden hablar a cualquier hora, en cualquier momento, y con mucho gusto podemos darle mayor información y podemos canalizar inquietudes que pueda haber. Y lo que dices, Gerardo, pero no quiero que se me vaya, muy interesante, lo del cronista de barrio, de comunidad, de ranchería. Un compañero cronista presentó un trabajo, por ejemplo, de la calle Rosales, empezando de la plazuela Rosales, las viejas casas de esta calle y las familias que habitaban. Y de cada casa se puede hacer una crónica. Sí, claro, ahí vivió familia del gobernador Renato Vega, que después fue gobernador del estado, el papá fue general, y después se fue esto, y cada casa tiene una crónica. Claro. Entonces, muy interesante. Culiacán y Sinaloa hay una gran riqueza de historias, leyendas, anécdotas, que todavía falta por explorar. Entonces, hay una gran beta que mucha gente puede hacerlo. Yo les quiero decir en esta importante entrevista que me ofrecen que un cronista no tiene que tener un título, nada más que plasme lo que le narren, lo que él investigue, lo que él le aporten, que lo narre con sencillez, con modestia, con franqueza, a como él pueda, y estoy seguro que lo demás ya es lo de menos, ¿no? Cómo darle forma y cómo pulirlo. Pero sí, hay mucha gente que tiene inquietud y que a veces dicen, pues es que no me animo a escribir porque pues yo no sé escribir, no soy escritor. No, que lo haga. Mucha gente de esa es la que aporta. Mira, le voy a poner un ejemplo. El corrido de Valente Quintero, que es mi tierra, que es Badiraguato, lo compuso un campesino que, si bien sabía leer y escribir, era
estamos hablando de principios del siglo, 1927. Si bien sabía leer, deletreaba. Hizo un corrido, que es una crónica, y bueno, forma parte del género de la literatura nacional. Y así a veces hay aportes muy modestos y que forman y vienen a ser piezas de la historia, de la canción, del corrido, importantísima. Entonces, no se limiten, que porque digan yo no tengo rigor, yo no tengo formación. No, hagan los aportes y ya veremos la manera de apoyarlos, de ayudarlos, nada más para darles forma y darles una limpieza. Perfecto, pues ahí está la invitación para toda la gente que nos escucha, porque muchos sabrán crónicas de barrio, crónicas alrededor de una casa, una construcción, o de personajes que fueron populares en algún momento de nuestra historia. Me recuerdo ahorita rápidamente, aquí donde está el estudio del Colegio de Sinaloa, aquí por estas calles deambulaba ya en edad muy avanzada el Turrón, un personaje de la ciudad de Culiacán que hacía unos dulces que quedaron afortunadamente para la historia, la crónica de su vida, en un libro que hizo nuestro amigo Jorge Briones, historiador y también cronista. Sí, claro. Y el Turrón, y así como él, habrá cualquier cantidad de personajes, y la historia de la gastronomía, como usted lo decía, de las personas que hacían la comida que comíamos y hemos degustado los sinaloenses por décadas y siglos, y que pues nos han hecho las delicias a todos. Licenciado Lara Salazar, pues le agradezco mucho su presencia, no sé si tenga algo más que agregar. No, agradecer y decirle que la crónica es muy sabrosa. Mira, yo hice un libro que se llama La Carraca, que es una crónica de un personaje de los años 40, a finales de los 30, 40, que le apodaban la Onza, la Isaola. Y hice otro libro que tiene más rigor técnico de historiador, que es sobre el primer obispo de Sinaloa. La Carraca te lo lee todo el mundo, y me lo dice y me lo comenta, porque es una crónica muy fluida. Ya la historia que lleva elementos, que es importante, por supuesto, sí, claro, pero la crónica está al alcance para que la saboree todo el mundo. Y yo creo que todo el mundo, o muchos, lo que usted decía ahorita, podemos aportar. De una calle, de una casa, de una leyenda, de un personaje. Anímense, amigas y amigos, y creo que eso va a ser importante para fortalecer la historia de Sinaloa. Licenciado Óscar Lara Salazar, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo, y muchas gracias al estudio y a la oportunidad que nos da el Colegio de Sinaloa. Muchas gracias. Estamos a punto de terminar. Le quiero reiterar que acabamos de escuchar una interesante entrevista con el licenciado Óscar Lara Salazar, presidente de la Crónica de Sinaloa, quien nos ha platicado sobre la función de este organismo y también acerca de cómo participar en él si se tiene la oportunidad de ser cronista de algún barrio, de alguna calle, de algún pueblo, de alguna ranchería, de alguna ciudad en nuestro estado, que eso va a enriquecer indudablemente el acervo del conocimiento para conocer mejor, valga la redundancia, nuestra historia y entendernos mejor como sinaloenses. Por lo pronto, le quiero agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades del Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamar a los teléfonos en la capital del estado sinaloense 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sorneo y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.